lo más profundo de África, existen leones tan extraños que muchos creían que eran solo mitos. Hoy descubrirás 15 criaturas únicas, desde leones completamente blancos hasta uno que es el único de su especie en todo el planeta. ¡Prepárate! Lo que vas a ver no se parece a nada. Número 1. León blanco de Sudáfrica. Desde los rincones más profundos de Sudáfrica, emerge una criatura que parece esculpida por la propia luz, el león blanco. A diferencia de lo que muchos imaginan, no es un animal albino, ni una fantasía nacida de historias alrededor del fuego. Es el resultado de una condición genética conocida como leucismo, un fenómeno tan infrecuente que durante décadas se creyó que estos felinos eran espíritus guardianes y no animales de carne y hueso. De hecho, hay relatos de tribus locales que los consideraban mensajeros entre el mundo natural y el mundo espiritual, un símbolo de equilibrio entre la fuerza y la pureza. Ahora bien, resulta sorprendente descubrir que este color marfil no compromete su salud, como sí ocurre con otras mutaciones más severas. Su pelaje blanco no afecta su visión ni su capacidad auditiva. A pesar de eso, su coloración sí influye en su supervivencia, ya que en la sabana, un depredador eficaz necesita pasar desapercibido, y el blanco brillante no es precisamente un camuflaje estratégico. Sin embargo, y a pesar de esta aparente desventaja, estos leones han demostrado una capacidad de adaptación admirable, lo que subraya la enorme resiliencia del linaje felino. Por otro lado, cuando observamos la mirada de un león blanco, hay algo que desconcierta incluso a los investigadores más experimentados. Sus ojos suelen oscilar entre el ámbar pálido, el gris y, en algunos casos, el azul glaciar. Esta paleta cromática inusual añade un aura casi sobrenatural a su presencia. Diversos estudios apuntan a que esta variación ocular se relaciona directamente con la mutación que afecta a los melanocitos, las células responsables de los pigmentos. A pesar de ello, el comportamiento del león blanco sigue siendo idéntico al de cualquier otro león africano: territorial, estratégico y profundamente social. Asimismo, conviene destacar que durante mucho tiempo se pensó que los leones blancos se habían extinguido por completo en estado salvaje. No fue hasta 2006 cuando surgió la confirmación de nuevos avistamientos en Timbabati, la región que históricamente se ha considerado su hogar natural. Ese suceso marcó un punto de inflexión y abrió la puerta a programas de reintroducción cuidadosamente diseñados para devolver al paisaje africano una especie que, aunque no es distinta en términos taxonómicos, sí representa una joya genética de valor incalculable. A medida que profundizamos en su historia, es inevitable reflexionar sobre la extraña paradoja que rodea a estos animales. Por un lado, son extremadamente vulnerables debido a su rareza, pero por otro lado, esa misma rareza los ha convertido en emblemas culturales, atrayendo protección internacional, reservas especializadas e incluso legislación para evitar su explotación. Esta dualidad entre fragilidad y relevancia es parte de lo que los hace tan irresistiblemente fascinantes. Además, mientras avanzamos en la investigación científica, descubrimos que el gen responsable de su color procede de una mutación recesiva, que debe estar presente en ambos progenitores. Esto significa que una pareja de leones normales, si ambos portan el gen oculto, puede dar a luz un cachorro blanco. Esta realidad genética ha generado enormes discusiones dentro del mundo conservacionista, porque durante años se explotó esta característica en cautiverio para producir ejemplares exóticos. Hoy, sin embargo, se busca garantizar que su reproducción respete la integridad de la especie, evitando prácticas que comprometan la diversidad genética. Al contemplar al león blanco en su entorno, se entiende por qué su figura permanece tan arraigada en la imaginación humana. Su presencia es una contradicción viviente, poderoso, pero etéreo, raro, pero esencial, distinto, pero profundamente conectado con la historia evolutiva de su especie. Y en ese cruce entre lo real y lo mítico reside su verdadero magnetismo, uno que ha cautivado a científicos, viajeros y soñadores durante generaciones. 2. León negro, melánico. A diferencia del león blanco,
cuya rareza parece esculpida por la luz, el león negro surge como su opuesto perfecto, una criatura envuelta en sombras que ha alimentado la imaginación humana durante siglos. El llamado león melánico, según reportes históricos y testimonios de exploradores, sería portador de un exceso de melanina que oscurecería su pelaje hasta transformarlo en un espectro viviente de la sabana. Sin embargo, y conviene aclararlo desde el inicio, la ciencia moderna aún debate su existencia real. Esto no impide que su figura permanezca arraigada en la cultura africana, donde se le describe como un guardián nocturno, una presencia tan imponente que incluso otros depredadores lo evitarían. Ahora bien, el interés que despierta este felino no surge solo de su supuesta apariencia, sino también de las escasas pruebas que se han reunido a lo largo de los años. Fotografías de dudosa procedencia, relatos transmitidos de generación en generación y algunas observaciones en cautiverio sugieren que ciertos individuos podrían haber desarrollado una pigmentación más oscura que la habitual. Aún así, no se ha documentado un caso confirmado de melanismo completo en un león salvaje, lo que mantiene a esta criatura en un territorio nebuloso entre la biología y el mito. Por otra parte, este misterio no hace más que aumentar su atractivo. La idea de un león con melena y pelaje profundamente oscuros despierta una mezcla de fascinación y respeto, como si la naturaleza hubiera decidido crear un ser diseñado para reinar en la penumbra. Incluso en poblaciones normales de leones africanos, los machos pueden desarrollar melenas particularmente negras debido a factores como la edad, la genética o el entorno. Estas melenas oscuras, estudiadas en regiones como el Serengeti y el Parque Nacional del Ngorongoro, se asocian a menudo con mayor nivel de testosterona, fuerza física y éxito reproductivo. Asimismo, resulta curioso descubrir que en algunas culturas del África Oriental se considera al león de melena totalmente negra como un símbolo de liderazgo absoluto. En ciertas historias tradicionales, solo los espíritus de los guerreros más valientes podían reencarnarse en estos animales, que vagaban por la sabana durante la noche para proteger a las comunidades cercanas. Esta percepción cultural ha alimentado aún más la leyenda, reforzando la idea de que un león completamente oscuro no sería solo un animal, sino un presagio. Además, desde el punto de vista biológico, el melanismo es una condición documentada en otras especies de grandes felinos, como los leopardos y jaguares, lo que abre la puerta a la posibilidad de que un caso extremo pudiera darse también en leones. Aunque la evidencia sigue siendo insuficiente, los científicos no descartan que una combinación inusual de genes y factores ambientales pueda producir alguna vez un ejemplar de melanismo total. Y si eso ocurre, cambiaría para siempre la forma en que entendemos la diversidad cromática dentro de la especie Panthera leo. Más allá de los límites entre realidad y mito, el león negro representa algo esencial: la capacidad humana para imaginar lo extraordinario. No importa si aparece en fotografías granuladas, en relatos de viajeros antiguos o en teorías modernas, su figura nos invita a mirar la sabana con nuevos ojos, como si aún quedaran secretos ocultos entre la hierba alta, esperando ser descubiertos. Así, mientras el león blanco parece venir de un mundo iluminado, el león negro encarna lo indomable de la noche, esa franja misteriosa donde la ciencia y la leyenda se rozan sin tocarse tres: león barbudo. Si el león blanco parece un espíritu luminoso y el león negro un guardián de sombras, el llamado león barbudo ocupa un espacio mucho más terrenal, aunque no menos sorprendente. Esta variación, reconocible por los mechones largos que caen desde su mandíbula, ofrece un aspecto inesperado, casi humanizado, como si un viejo sabio hubiera decidido disfrazarse de felino para recorrer África sin ser molestado. A primera vista, esos mechones recuerdan a las barbas de los filósofos antiguos, lo que provoca una especie de ilusión narrativa. Un animal que parece haber acumulado siglos de conocimiento en su mirada. Sin embargo, más allá de esta apariencia casi cómica y profundamente carismática, la peculiaridad del león barbudo tiene una explicación biológica. Sus mechones no son una estructura distinta, ni un rasgo que los separe genéticamente del resto de la especie. En realidad, se trata de una variación natural del crecimiento capilar,
influenciada por factores hereditarios, condiciones ambientales y niveles hormonales. La melena de los leones es un indicador de edad, salud y dominancia, pero en algunos individuos, por razones que aún se investigan, ciertas zonas del rostro desarrollan mechones más largos y densos, creando un efecto de barba. Por otra parte, esta característica ha generado un curioso interés entre los etólogos, quienes han observado que los leones con barba prominente tienden a exhibir conductas territoriales más marcadas. Algunos investigadores sospechan que, al igual que las melenas oscuras, estas barbas exageradas podrían transmitir un mensaje visual más intimidante a rivales y competidores. Aunque no existe evidencia concluyente, el simple hecho de que la melena sea un mecanismo de comunicación dentro de la especie abre la puerta a que incluso los detalles más pequeños tengan un propósito evolutivo. Además, esta apariencia peculiar ha dado paso a múltiples historias en comunidades locales. Hay leyendas que describen a estos leones como encarnaciones de ancestros protectores, cuya barba era símbolo de sabiduría y autoridad espiritual. En otras regiones, se decía que los leones barbudos eran más astutos que los demás, capaces de prever movimientos de presas y depredadores, con una precisión casi profética. Tales relatos, aunque claramente simbólicos, revelan el impacto que estas variaciones físicas pueden tener en el imaginario humano. Del mismo modo, este rasgo se ha convertido en un punto de interés para fotógrafos y documentalistas que buscan capturar animales con características fuera de lo común. No es extraño que imágenes de leones con barbas largas adquieran notoriedad en redes y publicaciones especializadas, ya que su estética rompe con la imagen habitual del rey de la sabana. Esto contribuye a aumentar la percepción de que el león barbudo es más raro de lo que realmente es, pues aunque poco frecuente, no es un individuo único, ni una subespecie desconocida al contemplar al león barbudo. Mientras camina entre la hierba alta, se descubre un recordatorio sutil. Incluso dentro de una especie tan estudiada y difundida como Panthera leo, la naturaleza encuentra formas ingeniosas de sorprender. Sus mechones alargados no solo desafían la uniformidad visual del grupo, sino que también evocan esa sensación de que la evolución, en ocasiones, actúa como un artista caprichoso que disfruta añadiendo pequeñas excentricidades a sus obras. Y mientras avanzamos en esta lista de criaturas extraordinarias, queda claro que cada variación, por mínima que parezca, abre una ventana nueva hacia la diversidad escondida en la sabana africana 4. León de Berbería. Durante siglos, el león de Berbería reinó sobre el norte de África como una figura imponente, casi mítica, que dominaba las montañas del Atlas con la solemnidad de un monarca ancestral. Su melena, desbordante y oscura, descendía por el pecho y los hombros como una capa ceremonial, lo que le otorgaba una presencia tan monumental que incluso las crónicas romanas lo describían con un respeto inusual. Allí, entre bosques fríos y cumbres nevadas, este felino desarrolló un cuerpo más robusto y musculoso que el de sus parientes de la sabana, adaptándose a un territorio donde la caza exigía fuerza, sigilo y una determinación férrea. Sin embargo, a medida que avanzamos en su historia, descubrimos también la sombra que acompaña su grandeza. El león de Berbería fue víctima de un proceso de desaparición silenciosa, impulsado por la caza indiscriminada y la expansión humana. Ya en el siglo XX, se consideraba oficialmente extinto en la naturaleza, un destino que revela la fragilidad que puede esconderse incluso en los animales más formidables. Aunque se han registrado reportes esporádicos, ninguno ha podido confirmarse con certeza. Sus montañas, que antes vibraban con su rugido, hoy solo conservan el eco de lo que fue. Aún así, su historia no termina en ese punto trágico. Mientras algunos lo daban por perdido, diversos estudios genéticos comenzaron a señalar que ciertos leones en cautiverio, especialmente en zoológicos del norte de África y Europa, conservaban fragmentos de su linaje. Estas investigaciones no solo aportaron una chispa de esperanza, sino que también encendieron un debate científico sobre la posibilidad de preservar o incluso recuperar, en cierta medida, la herencia genética de este antiguo coloso. Aunque no se trata de ejemplares puros, sí representan una memoria biológica que se resiste a desaparecer. Por otra parte, este león ha dejado una huella profunda en la cultura. Fue símbolo de poder en reinos bereberes,
y una figura recurrente en historias orales que narraban batallas, visiones místicas y encuentros que marcaban destinos. Incluso en Europa, su imponente físico inspiró representaciones artísticas que buscaban capturar la esencia de un animal que no solo imponía respeto, sino que también despertaba una forma particular de admiración, esa que nace ante algo que parece más grande que la vida misma. Además, su melena, una de las más espectaculares registradas en cualquier subpoblación de leones, siempre llamó la atención de exploradores y naturalistas. Algunos describían cómo, en invierno, podía volverse tan densa que parecía absorber la luz. Ese rasgo se interpretó en su momento como señal de ferocidad, aunque en realidad respondía a un proceso de adaptación al frío montañoso, demostrando una vez más que la apariencia, en la naturaleza, siempre guarda un propósito. Al hablar del león de Berbería, inevitablemente surge una reflexión más amplia. Su historia es la de un gigante que cayó no por debilidad, sino por la presión constante del entorno humano. Y aún así, permanece como un recordatorio poderoso de lo que puede lograrse cuando la ciencia, la memoria cultural y el compromiso conservacionista se unen. Allí, en los últimos descendientes que aún conservan parte de su esencia, perdura una chispa de aquel antiguo señor del Atlas, un eco vivo que resiste a desaparecer del todo. Y mientras continúas este recorrido por los leones más extraordinarios del mundo, este representa la frontera entre lo perdido y lo que aún puede recuperarse. 5. León azul. Entre todos los felinos que han despertado teorías, rumores y sobresaltos en la historia natural, ninguno se desliza entre lo posible y lo imaginario con tanta elegancia como el llamado león azul. Su existencia, envuelta en un velo de incertidumbre, proviene de reportes dispersos que describen a un león con un tinte gris azulado tan inusual que parece un borrador escapado de la mente de un pintor surrealista. No hay fotografías concluyentes ni estudios verificables, pero la persistencia de los relatos sugiere que algo, en algún momento, llamó la atención de quienes juraron haberlo visto. A diferencia del melanismo o del leucismo, fenómenos bien documentados, el supuesto color azul no responde a una alteración genética conocida en leones. Esto abre la puerta a diversas hipótesis, desde mutaciones rarísimas y no repetidas, hasta variaciones ópticas producidas por la luz y el polvo del entorno. Algunas observaciones provienen de regiones donde el paisaje tiñe todo con tonos fríos al amanecer, lo que podría haber dado origen a un efecto visual que bajo condiciones muy particulares transformaba la apariencia del animal en algo extraordinario. No obstante, la ambigüedad de estos testimonios mantiene viva la conversación. Por otra parte, el interés por estos leones no se limita a su posible existencia física. En varias comunidades del África Oriental circulan historias ancestrales que hablan de leones grises, considerados guardianes de tormentas o espíritus asociados a los días de lluvia. En los mitos, estos felinos no rugen, retumban. Su voz, según las narraciones, se confunde con el trueno lejano y anuncia cambios en el clima. Aunque estas leyendas no pueden tomarse como evidencia, sí revelan cómo la imaginación humana tiende a llenar los vacíos, cuando la naturaleza ofrece una sombra de misterio. Además, ciertos naturalistas del siglo XIX mencionaron haber visto leones con tonalidades inusualmente apagadas, casi plomizas. Estos informes, aunque nunca verificados, siguen siendo citados en discusiones modernas sobre variaciones cromáticas en grandes felinos. Se ha teorizado, por ejemplo, que individuos particularmente viejos, enfermos o expuestos a ambientes polvorientos podrían desarrollar un tono extraño que confundiera a los observadores. También es posible que algunos pelajes muy desgastados, mezclados con condiciones de luz crepuscular, hayan dado origen a la ilusión de un matiz azulado. Sin embargo, más allá de la biología, hay un aspecto aún más fascinante. El león azul funciona como un recordatorio de que nuestro conocimiento del mundo salvaje está lejos de ser absoluto. Incluso hoy, con cámaras trampa, satélites y estudios genéticos, persisten momentos en los que el misterio se abre paso y nos obliga a considerar que la naturaleza aún guarda sorpresas no registradas. La idea de un león azul, por improbable que parezca, mantiene viva esa chispa de incertidumbre que ha impulsado tantas expediciones y descubrimientos a lo largo de la historia.
lo que vuelve tan cautivadora. Esta figura no es la certeza de su existencia, sino precisamente lo contrario. El león azul habita en esa frontera, donde convergen lo real, lo posible y lo imaginado. Puede ser un reflejo malinterpretado, una rareza genética nunca documentada, o simplemente un mito obstinado que se niega a desaparecer. Pero en cualquiera de los casos, su presencia en el imaginario colectivo demuestra que incluso dentro de una especie tan conocida como el león africano, queda espacio para la sorpresa, para las preguntas sin respuesta y para la belleza de lo incierto. Y mientras seguimos recorriendo esta lista de criaturas extraordinarias, este felino imposible nos recuerda que la sabana no solo es un territorio físico, sino también un escenario para la imaginación. 6. León enano de Ngorongoro. En las vastas praderas del cráter de Ngorongoro, donde la vida parece comprimirse en un ecosistema cerrado y vibrante, surge una variación poco conocida pero profundamente llamativa: el león enano. A diferencia de sus parientes más corpulentos del Serengeti o del Kalahari, estos leones presentan un tamaño más reducido, cuerpos compactos y una musculatura que sorprende por su densidad. No se trata de una subespecie formalmente reconocida, sino de una adaptación poblacional que parece haber surgido como respuesta directa a un entorno singular. Un lugar donde cada recurso importa y cada movimiento exige precisión. Al observarlos con detenimiento, se nota que su estatura más baja no implica fragilidad. Al contrario, estos leones se desplazan con una eficiencia casi matemática, midiendo cada paso para conservar energía en un territorio donde las presas varían de tamaño y los desafíos requieren flexibilidad más que pura fuerza bruta. Algunos biólogos sugieren que esta reducción corporal podría estar relacionada con presiones ecológicas específicas del cráter, un ecosistema semicerrado donde las dinámicas de caza funcionan de manera distinta a las de la sabana abierta. Por otra parte, el comportamiento del león enano resulta igualmente interesante. Aunque mantienen la estructura social típica de pantera leo, sus manadas suelen ser más pequeñas y sus desplazamientos más breves. La densidad del terreno y la presencia constante de otros grandes depredadores, como hienas y leopardos, favorecen movimientos discretos y estrategias de caza que priorizan el factor sorpresa. Esta necesidad de pasar desapercibidos podría haber contribuido también a su silueta más compacta, mejor adaptada para moverse entre la vegetación más cerrada del cráter. Además, estos leones no solo destacan por su fisiología, sino también por su resistencia. Los estudios realizados en la región señalan que, a pesar de su tamaño, poseen una fuerza relativa notable, probablemente porque sus músculos, aunque más cortos, son densos y altamente eficientes. En algunos casos, se ha observado a individuos capturando presas desproporcionadamente grandes para su tamaño, algo que despierta el interés de los científicos que estudian la biomecánica del felino africano. Esta desproporción entre talla y potencia añade un toque de singularidad que alimenta su fama local. No obstante, conviene subrayar que no todos los expertos están de acuerdo en etiquetarlos como enanos en sentido estricto. Para algunos, la diferencia de tamaño forma parte del rango normal de variación dentro de las poblaciones de leones, influenciada por factores como disponibilidad de alimento, genética histórica y hasta enfermedades pasadas que pudieron haber impactado generaciones previas. Esta discusión evidencia cómo las categorías que usamos para describir a la fauna a veces se deslizan entre la ciencia y la percepción humana. Moldeadas tanto por datos como por la sorpresa que nos causa lo inusual, el león enano de Ngorongoro nos recuerda que la evolución no siempre busca grandeza, a veces busca eficiencia. En un ecosistema donde los límites geográficos y biológicos se combinan para crear presiones únicas, la naturaleza opta por soluciones inesperadas. Este felino pequeño pero vigoroso parece la prueba viviente de que el poder no siempre se mide en metros ni en kilos, sino en la habilidad para encajar de manera precisa en el mundo que se habita. Y mientras avanzamos hacia el siguiente león de esta lista extraordinaria, queda claro que el tamaño, lejos de ser un obstáculo, puede convertirse en una ventaja evolutiva cuando el entorno así lo exige. 7. León de melena doble. Desde el principio,
El león de melena doble aparece como un animal que desafía incluso la imaginación más atrevida. A primera vista, su melena parece una obra de arquitectura salvaje. 2 capas densas, superpuestas, que caen como un manto diseñado para intimidar. Sin embargo, esta extravagancia natural no es solo cuestión de apariencia. Según diversos estudios de comportamiento, una melena más voluminosa actúa como un mensaje visual dirigido a rivales y pretendientes, indicando fuerza, madurez y resistencia. Por eso, cuando surge un ejemplar con 2 capas claramente definidas, el efecto es tan contundente que muchos exploradores lo han descrito como un león que no necesita rugir para imponerse. Por otro lado, conviene recordar que esta rareza no es una característica que aparezca con facilidad. La melena doble surge a partir de combinaciones genéticas poco comunes que intensifican el crecimiento del pelo y su distribución alrededor del cuello y los hombros. En consecuencia, cada macho con esta condición parece avanzar con la seguridad de un guardián ancestral, portador de un linaje especialmente vigoroso. Aún así, esta ventaja visual también trae consigo desafíos inesperados. Una melena más pesada puede convertirse en un lastre durante las épocas más calurosas, obligando al león a descansar más tiempo en sombra profunda para evitar un sobrecalentamiento peligroso. Además, resulta fascinante observar cómo la melena doble influye en la percepción social dentro de la manada. Diversos registros etológicos muestran que las hembras suelen mostrar mayor interés por estos machos, interpretando su melena como indicador de salud genética. Al mismo tiempo, los jóvenes machos suelen mantener distancia, evaluando a su rival con una mezcla de respeto y prudencia. Por esta razón, la melena doble no solo transforma la silueta del león, sino su rol entero dentro de la jerarquía social. A continuación, vale la pena mencionar que este rasgo también interactúa con el entorno más de lo que podría parecer. En zonas donde la vegetación es más espesa, la melena doble puede engancharse entre ramas secas, produciendo un sonido característico que algunos rastreadores utilizan como señal de su presencia. No es raro que quienes patrullan reservas naturales cuenten historias de cómo escucharon el roce del rey, antes de siquiera verlo aparecer entre la maleza. Este detalle, aunque pequeño, agrega una capa de misterio a un animal ya imponente por definición. Asimismo, la melena doble tiene un impacto inesperado en el modo en que el león enfrenta los combates. Al ofrecer un volumen mayor alrededor del cuello, funciona como una especie de collar natural que amortigua mordidas durante las peleas territoriales. Ese beneficio defensivo, aunque accidental, ha sido registrado en varias confrontaciones, donde el león de melena doble salió con menos heridas críticas que oponentes con melena común. Sin embargo, este tipo de enfrentamientos exige tanta energía que incluso un ejemplar tan impresionante evita pelear sin necesidad real, consciente, quizá instintivamente, de que cada batalla podría costarle más de lo que ganaría. Y para cerrar este retrato de una de las variaciones más llamativas del mundo de los grandes felinos, conviene subrayar que la melena doble no es garantía de dominio eterno. La naturaleza es dinámica y no se rige por apariencias, sino por la capacidad de adaptarse, sobrevivir y transmitir un legado. El león de melena doble, con toda su majestuosidad, no escapa a esta regla. Su rareza lo convierte en una figura casi mítica, pero también en un recordatorio de que la biodiversidad siempre es más rica y sorprendente de lo que creemos. 8. León manchado del Serengeti, el único en el mundo. Y a continuación, surge uno de esos casos que parecen escritos por la propia fantasía africana. El león manchado del Serengeti, el único ejemplar documentado en todo el planeta. Su sola existencia rompe patrones, porque este animal porta en la piel un mapa de lunares que recuerda al dibujo clásico de un leopardo. No se trata de un híbrido ni de un cruce imposible, sino de una anomalía genética extraordinariamente infrecuente que altera la pigmentación y produce manchas oscuras repartidas sobre un fondo dorado. Cuando los investigadores lo registraron por primera vez, la sorpresa fue tan grande que muchos creyeron estar ante un efecto óptico, un juego de sombras o incluso un error en las cámaras trampa. Sin embargo,
Conforme se obtuvo más evidencia, quedó claro que la naturaleza había decidido experimentar. Este león, a diferencia de los individuos con patrones atípicos como el leucismo o el melanismo, combina rasgos de manera tan particular que no existen registros de otro similar en ninguna reserva africana. De hecho, algunos especialistas han sugerido que su patrón podría estar relacionado con mutaciones que afectan la distribución de melanocitos, las células que dan color al pelaje, algo similar a lo que ocurre en los guepardos rey, aunque con un resultado completamente distinto. Esa singularidad científica convierte a este felino en una pieza viviente de un rompecabezas evolutivo que aún no podemos completar. Por otra parte, su comportamiento ha sido igual de intrigante. Los guardaparques del Serengeti han observado que este león parece desenvolverse con la misma confianza que cualquier otro macho joven, aunque su distintivo pelaje podría influir en su interacción social. En algunas especies, las variaciones extremas de color generan rechazo. Sin embargo, en este caso particular, parece que la manada lo ha aceptado sin conflicto evidente. No deja de ser curioso imaginar que, para otros leones, su rareza quizá pasa desapercibida, mientras que para nosotros representa una ventana extraordinaria hacia las posibilidades ocultas de la genética. Del mismo modo, su pelaje manchado produce un efecto visual sorprendente durante la caza. En ocasiones, los guardabosques mencionan que las manchas, lejos de delatarlo, le dan un camuflaje inesperado entre la mezcla de hierba alta y sombras irregulares del atardecer. Es como si el Serengeti mismo lo hubiera diseñado para fundirse con sus tonalidades cambiantes. Aún así, resulta imposible ignorar que esta rareza no ofrece garantías de supervivencia. Cualquier característica extrema puede volverse desventaja según el entorno o la dinámica de la manada. En el plano científico, cada registro de su presencia es tratado con una seriedad casi reverencial. Cámaras automáticas, notas de campo, seguimientos esporádicos, todo se recopila con cuidado, porque este león representa algo más que un individuo peculiar. Es testimonio de que la evolución no avanza por líneas rectas, sino que se permite caprichos, desvíos y experimentos que a veces duran solo un instante en la historia de la vida. Y en este caso, ese instante toma la forma de un felino, que parece salido de una historia de criaturas míticas. Por eso, hablar del león manchado del Serengeti es hablar de una pieza única, literalmente irrepetible hasta donde sabemos. Mientras siga caminando entre las praderas doradas, lleva consigo la evidencia de que incluso en los animales más estudiados, aún existen sorpresas capaces de detenernos, mirarlo dos veces y preguntarnos qué otros secretos podría estar guardando la naturaleza, justo fuera del alcance de nuestras cámaras 9. León de melena rubia. A continuación llega una variación que no roza lo imposible, pero sí lo magnético. El león de melena rubia, ese felino cuya corona dorada parece encenderse bajo el sol africano. A simple vista, su melena es más clara de lo habitual, casi mantecada, como si el viento del desierto hubiera aclarado cada fibra hasta darle un brillo que ningún otro león consigue. Esta tonalidad no es un capricho de la luz. Se debe a variaciones genéticas que reducen ligeramente la presencia de eumelanina, el pigmento oscuro responsable de los tonos marrones profundos. Aunque no es una mutación extrema, su efecto visual es lo suficientemente llamativo como para que muchos lo consideren una rareza digna de documental. Sin embargo, más allá del impacto estético, esta melena rubia tiene implicaciones interesantes en el comportamiento social. Las melenas más oscuras suelen asociarse con niveles más altos de testosterona y mejor condición física, lo que en el mundo de los leones puede traducirse en una ventaja para intimidar rivales o atraer hembras. Por eso, la presencia de un macho con melena tan clara abre debates curiosos. ¿Modifica su atractivo dentro de la manada? ¿Le resta presencia o, por el contrario, lo vuelve una figura tan distintiva que destaca entre la multitud? Algunas observaciones en reservas africanas revelan algo sorprendente. Lejos de perjudicarlo, este color claro en ocasiones llama la atención de las leonas, quizá porque lo perciben como un individuo joven, fuerte y sano. Asimismo, la tonalidad de su melena interactúa de manera peculiar con el entorno.
En las horas de mayor luz, el reflejo dorado puede hacer que parezca casi etéreo, como si fuera una aparición entre las briznas de hierba. Y cuando cae la tarde, el tono se vuelve más suave, adoptando matices crema que lo diferencian incluso dentro de la misma coalición. Algunos fotógrafos de fauna aseguran que captar a uno de estos machos es como perseguir un destello solar con garras. Del lado científico, este fenómeno tampoco pasa desapercibido. Las poblaciones que presentan este rasgo suelen estar aisladas o compartir linajes específicos, lo que sugiere que esta característica podría haberse reforzado por selección sexual o por azar genético dentro de grupos reducidos. Aunque no alcanza la singularidad extrema de un león blanco o uno manchado, sí representa una variación poco común que aporta diversidad visual y genética a la especie. Por otro lado, esta claridad en la melena también puede generar desventajas. La melena oscura absorbe más calor y, paradójicamente, eso favorece la capacidad de un macho para defender territorios, ya que se asocia con vigor y madurez. En cambio, las melenas claras podrían interpretarse como signo de menor agresividad. Sin embargo, no existe consenso. Algunos individuos de melena rubia han demostrado una ferocidad y un dominio territorial que contradicen cualquier prejuicio cromático. En cualquier caso, el encanto del león de melena rubia reside en esa mezcla de suavidad visual y fuerza latente. Tiene la apariencia de un guerrero tocado por la luz, un felino que parece haber sido tallado con la paleta cálida del amanecer. Y mientras nos deslizamos hacia el siguiente ejemplar de esta galería de rarezas, queda claro que incluso las variaciones más sutiles tienen el poder de revelarnos cuánta historia genética se esconde en cada mechón de melena 10. León de melena negra del Kruger. Y seguidamente aparece uno de los grandes señores de la intimidación africana. El león de melena negra del Kruger, un animal cuya sola silueta parece diseñada para imponer respeto. Su melena, de un negro profundo que roza el tono tinta, cae en mechones espesos que contrastan con el color más claro de su cuerpo, creando un efecto visual tan poderoso que muchos exploradores lo describen como una sombra con ojos. Este oscurecimiento extremo se debe a un nivel elevado de melanina, el pigmento responsable de los tonos más intensos del pelaje, y suele asociarse con machos en su máximo esplendor físico. Además, las melenas negras no son solo ornamentales. Los estudios en el Parque Nacional Kruger muestran que los machos con este tipo de melena tienden a ser más fuertes, más resistentes al estrés y, en algunos casos, más exitosos a la hora de defender territorios. La razón es fascinante. Las melenas oscuras absorben más calor y, a pesar de lo que podría parecer un inconveniente, este incremento térmico se relaciona con altos niveles de testosterona. En la jerarquía leonesa, la oscuridad no es solo estética, es una declaración de potencia biológica. Por otra parte, el impacto social de estos machos resulta evidente desde el primer rugido. Otros leones suelen evitar enfrentarse a ellos, no por superstición animal, sino porque su aspecto actúa como un indicador fiable del tipo de rival al que se enfrentarían. Incluso las leonas muestran una preferencia sostenida por los machos de melena oscura, algo observado repetidamente en distintas manadas del Kruger. La selección sexual, caprichosa y contundente, parece inclinar la balanza hacia estos individuos de melena casi nocturna. Sin embargo, esta rareza no está distribuida uniformemente. En África, el Kruger, con su mezcla particular de clima, genética y aislamiento relativo de ciertas coaliciones, se ha convertido en uno de los principales enclaves donde los leones de melena negra aparecen con más frecuencia. Eso no los vuelve comunes, pero sí convierte al parque en un punto de referencia para quienes estudian las variaciones cromáticas extremas en pantera leo. En otras regiones, las melenas oscuras existen, pero rara vez alcanzan la densidad y tonalidad que caracteriza a estos gigantes sudafricanos. Asimismo, el contraste estético que generan se ha vuelto casi icónico en la fotografía de vida salvaje. Al amanecer, cuando la luz rosada del cielo se mezcla con los tonos cálidos del pasto, estos leones parecen surgir de un recorte de sombra viva. Y al atardecer, la melena negra se funde con la penumbra,
mientras el cuerpo dorado queda parcialmente iluminado, creando una imagen que parece desafiar los límites del realismo. Es el tipo de escena que hace que un documentalista contenga la respiración unos segundos de pura admiración. Hablar del león de melena negra del Kruger es hablar de la elegancia oscura de la evolución, de cómo un matiz puede transformar por completo la percepción de fuerza y presencia. Cada uno de estos machos encarna un equilibrio extraño entre belleza y amenaza, entre ciencia y mito. Y mientras avanzamos hacia el siguiente ejemplar de esta colección de rarezas felinas, queda claro que la naturaleza no solo juega con los colores, también sabe cómo convertirlos en símbolos vivos de poder. 11. León de patas blancas. Y entonces aparece uno de los detalles más sutiles y, a la vez, más llamativos dentro del mundo leonino. El león de patas blancas, un felino que parece caminar con guantes de nieve incluso bajo el calor africano. Esta peculiaridad cromática, extremadamente rara, surge de una mutación en la distribución del pigmento, lo que provoca que solo las extremidades queden prácticamente despigmentadas, mientras el resto del cuerpo conserva el tono dorado habitual. El resultado es un contraste tan marcado que cada paso del animal parece subrayado con una pincelada clara. Además, este rasgo no se manifiesta de manera uniforme. En algunos individuos, el blanco sube apenas unos centímetros por los tobillos. En otros, asciende como un pequeño calcetín que llega hasta la articulación. Esta variación ha alimentado todo tipo de teorías entre los biólogos, desde la posibilidad de una herencia recesiva poco extendida hasta la hipótesis de que podría tratarse de una mutación espontánea que aparece de manera aislada en ciertas poblaciones. Lo fascinante es que no parece afectar su funcionalidad ni su comportamiento, pero sí transforma la manera en que lo percibimos. Por otra parte, el león de patas blancas produce una estampa casi teatral durante la caza. En plena carrera, el destello claro de sus extremidades crea un efecto óptico peculiar. Es como si sus pisadas dejaran trazos luminosos en la hierba. Algunos guardabosques incluso mencionan que este contraste puede distraer a observadores inexpertos, aunque para las presas, centradas en su supervivencia inmediata, probablemente pase desapercibido. En cualquier caso, la estética del movimiento se convierte en parte del encanto de este ejemplar. Asimismo, resulta interesante examinar cómo se integra este rasgo en la vida social del león. Aunque entre los humanos destaca de inmediato, dentro de la manada no parece generar ni ventaja ni desventaja visibles. Los leones se guían sobre todo por el olor, la postura y la fuerza demostrada, no por detalles cromáticos tan localizados. Aún así, hay algo irresistible en imaginar a un macho de patas blancas patrullando su territorio, como si la naturaleza le hubiera entregado un distintivo que lo separa del resto sin necesidad de competir por ello. Desde la perspectiva científica, este tipo de variaciones sirven como recordatorio de cuán impredecible puede ser la genética. Las mutaciones que afectan áreas pequeñas del cuerpo suelen pasar desapercibidas en la mayor parte de la fauna salvaje, pero en un animal tan observado como el león, cada anomalía se vuelve objeto de estudio. Y aunque el fenómeno de las patas blancas no representa una categoría genética formal ni una subespecie, sí enriquece el abanico de posibles expresiones del pelaje dentro de Panthera leo. La imagen del león de patas blancas resume de manera perfecta ese equilibrio entre rareza y simplicidad que tanto nos sorprende. No es un color imposible, ni una mutación radical. Es apenas un detalle, pero un detalle que cambia por completo la estética del animal. Pareciera un recordatorio de que la naturaleza, incluso cuando juega en pequeño, sabe cómo dejar una impresión grande. 12. León rubicundo de Selous. Y de inmediato surge una de las variaciones más cálidas y sorprendentes del reino felino. El león rubicundo de Selous, un animal cuyo pelaje rojizo parece haber sido templado en una fragua africana. A diferencia del dorado común o del beige más apagado, este león muestra una tonalidad cobriza, que resalta incluso en la luz más suave, creando un efecto casi metálico que lo distingue de cualquier otro ejemplar de la región. Esta pigmentación
observada en poblaciones del extenso y agreste ecosistema de la reserva de Selous en Tanzania, no es producto de una mutación extrema, sino de una combinación genética poco común que intensifica los tonos cálidos del pelaje, hasta llevarlos a un matiz casi ardiente. A medida que uno lo observa, el color parece cambiar según la iluminación. Bajo el sol del mediodía, adquiere matices anaranjados, como si la sabana reflejara su calor en él. Durante el atardecer, cuando las sombras se alargan, su pelaje se vuelve más profundo, cercano al cobre bruñido. Este dinamismo tonal convierte al león rubicundo en un desafío irresistible para fotógrafos y documentalistas, que a menudo lo describen como uno de los fenómenos cromáticos más bellos dentro del mundo de los grandes felinos. Además, se ha especulado que esta coloración podría ofrecer un tipo inesperado de ventaja ecológica. En algunas zonas, la tierra y el polvo adquieren tonos rojizos, especialmente en la estación seca. En esos paisajes, el león rubicundo parece diluirse entre los colores del suelo, fusionándose con los terrones ocre y creando una especie de camuflaje natural que, aunque no es perfecto, sí puede suavizar su silueta frente a presas distraídas. Esta posibilidad ha llevado a algunos biólogos a preguntarse si la tonalidad cobriza quizá tuvo, en algún punto del pasado, un valor adaptativo más claro del que percibimos hoy. Por otro lado, desde el punto de vista social, esta variación no altera de manera notable la dinámica dentro de la manada. Los leones, fieles a su naturaleza, no basan sus interacciones en el color del pelaje, sino en la fuerza, la edad, la jerarquía y la experiencia en la caza. Incluso así, no deja de resultar curioso cómo pequeños detalles de apariencia pueden influir en la percepción humana. Un león rubicundo tiende a quedar grabado en la memoria de quienes lo ven, como si su color fuera una firma personal impuesta por la propia sabana. Asimismo, la reserva de Selous, con su geografía salvaje y poco intervenida, ha permitido que ciertas líneas genéticas se preserven con variaciones particulares. Allí, donde los ríos serpentean entre bosques densos y llanuras rocosas, la población de leones muestra una diversidad sorprendente. La presencia del rubicundo no es común, pero tampoco es una singularidad aislada. Más bien, funciona como una joya genética enterrada entre miles de individuos, esperando ser descubierta por la mirada atenta del explorador que se tropieza con ella. En definitiva, hablar del león rubicundo de Selous es hablar de un recordatorio cromático de que la naturaleza nunca se conforma con una sola versión de la belleza. Esta tonalidad rojiza, inesperada y vibrante, desafía nuestra idea tradicional del león típico y confirma que la biodiversidad, incluso dentro de una misma especie, puede bailar al ritmo de matices que no esperamos. 13. León de melena rizada. Y ahora aparece una de esas rarezas que parecen inventadas por un ilustrador con demasiada imaginación. El león de melena rizada. Un felino que desafía la iconografía clásica del rey de la sabana con una corona de rizos naturales. No hablamos de ondas suaves ni de mechones apenas ondulados, sino de verdaderos bucles que se agrupan en espirales apretadas, como si la melena hubiera decidido adoptar el carácter rebelde de un carnero o el estilo indomable de un personaje de fantasía. Esta peculiaridad, observada en unos pocos individuos aislados, nace de una alteración en la estructura del folículo piloso, un detalle microscópico, capaz de producir un espectáculo visual inolvidable. Además, este rizo insólito no afecta a toda la melena por igual. En algunos leones se concentra en la parte superior de la cabeza, formando una especie de corona rústica. En otros, domina el cuello completo, creando un volumen sorprendente que parece desafiar el viento y la gravedad. Cada mechón enrollado suma una capa de extravagancia, hasta el punto de que muchos guardabosques afirman que estos leones parecen sacados de un relato mitológico más que de un estudio zoológico. Y sin embargo, ahí están, caminando entre las acacias con la misma solemnidad que cualquier otro macho dominante. Por otra parte, la melena rizada plantea preguntas fascinantes dentro del ámbito científico. Aunque todavía no existe un consenso definitivo, algunos investigadores sugieren que podría tratarse de una mutación puntual que aparece en poblaciones pequeñas donde ciertas características se amplifican por deriva genética.
Otros apuntan a que la humedad o condiciones ambientales específicas podrían potenciar la expresión de rizos, del mismo modo que ocurre con algunas razas de cabras o perros. Lo interesante es que, al contrario de lo que podría pensarse, esta textura no se ha asociado a desventajas claras. No afecta su capacidad de lucha, no complica su termorregulación y no interfiere en su atractivo social. Asimismo, la reacción de las manadas frente a esta melena peculiar resulta casi irónica. Mientras el ser humano queda hipnotizado ante semejante despliegue capilar, los leones parecen ignorarlo por completo. Ellos perciben jerarquías a través del olor, la postura y la experiencia en la caza, no por si el macho dominante parece recién salido de un concurso de peinados salvajes. Esto resalta un punto casi humorístico. Las características que más nos fascinan como observadores muchas veces son irrelevantes para quienes realmente viven en ese entorno. A nivel visual, sin embargo, el impacto es indiscutible. Al amanecer, los rizos capturan la luz de un modo único, proyectando sombras pequeñas que dan a la melena una textura casi escultórica. Y cuando sopla el viento, los bucles se agitan en movimientos erráticos que rompen la silueta típica del león, otorgándole una presencia que mezcla elegancia, rareza y un toque de encanto inesperado. Para los documentalistas, encontrarse con uno de estos machos equivale a descubrir una criatura que redefine la estética del depredador más icónico del planeta. Así, el león de melena rizada se convierte en un recordatorio juguetón de que la naturaleza no sigue ninguna norma estética. Cuando quiere, se permite adornar a uno de sus depredadores más imponentes con rizos dignos de un héroe fantástico, recordándonos que incluso en los animales más conocidos puede surgir un detalle capaz de sorprendernos de nuevo. 14. León fantasma. Y entonces irrumpe uno de los más inquietantes de esta galería felina, el llamado león fantasma, un animal tan pálido que parece no terminar de existir, como si su figura estuviera hecha de un trazo borroso entre la luz y el aire. No se trata de un león blanco por leucismo, ni de un albino absoluto. Su rareza se mueve en un punto intermedio, un desvanecimiento cromático que borra casi todo rastro de pigmento, sin llegar a la blancura total. El resultado es una presencia que confunde al ojo, una silueta que a distancia parece más una aparición que un cuerpo real. Además, este tono fantasmal no surge por una sola causa genética. Se sospecha que una combinación de mutaciones menores reduce la producción y distribución de melanina hasta niveles mínimos, dejando un pelaje que tiende al crema extremadamente pálido o incluso al beige casi blanco. Lo sorprendente es que, a diferencia del león albino, sus ojos mantienen coloración funcional, lo que lo hace aún más desconcertante. No encaja en ninguna categoría clara, como si la naturaleza hubiese decidido jugar a medias, creando una criatura que vive en el límite de lo visible. Por otra parte, observarlo en movimiento es una experiencia extraña, incluso para quienes han pasado décadas en la sabana. Al amanecer, cuando la luz aún es tímida, su figura parece desmaterializarse entre la neblina. Al mediodía, su cuerpo refleja tanto la claridad del sol que se confunde con el fondo de polvo pálido. Algunos guardabosques hablan de la primera vez que lo vieron como un momento casi sobrenatural, un instante en el que la mente duda, incapaz de decidir si lo que avanza entre las hierbas es un león o un espejismo. Asimismo, la rareza del león fantasma también plantea preguntas ecológicas. Aunque su coloración es un espectáculo visual para nosotros, en la dinámica de caza podría ser una desventaja evidente. Un depredador demasiado claro destaca en un entorno donde la sombra es aliada. Sin embargo, algunos reportes sugieren que estos leones compensan con sigilo extremo, moviéndose con una suavidad que recuerda más a un felino nocturno especializado que a un cazador típico de la sabana abierta. Es como si, forzado por su apariencia, hubiera aprendido a existir entre luces bajas, donde su palidez juega a su favor. También existe un elemento social digno de mención. Para otros leones, su aspecto no parece generar rechazo. De hecho, se han observado individuos fantasma integrados en manadas con normalidad.
Esto derriba la idea de que una variación cromática tan extrema pudiera interferir con su vida social. Los leones, aferrados a sus códigos de comportamiento más profundos, no discriminan por estas rarezas visuales que tanto fascinan al ser humano. Ellos ven un macho o una hembra con fuerza, con olfato, con hambre. No un espectro. Contemplar al león fantasma es un recordatorio poderoso de cuántas capas de sorpresa guarda todavía la biología de un animal que creemos conocer. Entre todas las variaciones que lo vuelven único, esta es quizá la más poética. Un felino que desafía la intuición, que parece a punto de deshacerse, pero que continúa rugiendo y cazando como cualquier otro. Una presencia que roza lo irreal sin dejar de ser intensamente viva. 15. León cebra. El llamado león cebra es una de esas travesuras biológicas que parecen inventadas por un pintor aburrido de la uniformidad felina. Imagina un león joven, de pelaje miel, pero atravesado por rayas fantasmales, tan difusas que solo se revelan cuando la luz cae en el ángulo justo. No son las franjas definidas y valientes de una cebra africana. Son insinuaciones, sombras impresas en el cuerpo, como si alguien hubiera pasado un pincel húmedo dejando marcas que no terminan de decidir si quieren existir. En realidad, estas líneas nacen de una mutación poco común en la distribución de melanina, el pigmento que colorea la piel y el pelaje de los mamíferos. Algo en la maquinaria genética decide desviarse del guión y crear patrones que no corresponden a ningún parentesco auténtico con las cebras. Es un error feliz, un capricho molecular que convierte al animal en una especie de manuscrito viviente, lleno de trazos incompletos. En la ciencia suele llamarse marbling, un marmoleado irregular que aparece a veces también en tigres o leopardos, aunque en leones es una rareza que roza la leyenda. La mayoría de los ejemplares cebra han sido observados en entornos controlados, principalmente en zoológicos muy concretos, donde se registran mutaciones inusuales con especial atención. Ese detalle ya nos pinta un escenario más íntimo. Estos leones no vagan por las llanuras del Serengeti, no se ocultan en los matorrales de Tsavo, ni se mezclan con las grandes manadas que dominan la sabana. Su presencia es casi de gabinete científico, como un fósil extraño que obliga a los expertos a inclinarse con curiosidad. Pese a ello, cuando uno aparece ante un visitante, se genera un pequeño cortocircuito mental. El cerebro reconoce la silueta inconfundible del rey felino, pero el patrón rayado lo obliga a mirar dos veces, a recalibrar, a preguntarse si la biología ha decidido jugar con las etiquetas. Ese choque visual tiene algo de poético. La naturaleza, en su infinita variedad, no se conforma con repetir moldes. Cada tanto lanza una chispa de extravagancia, un recordatorio de que la vida no es un catálogo cerrado, sino un laboratorio en permanente experimentación. El león cebra, entonces, no es solo un felino con un diseño peculiar, es un guiño, una travesura evolutiva, que nos invita a contemplar cómo incluso dentro de la aparente uniformidad del mundo animal, pueden emerger formas inesperadas. Su existencia amplía la narrativa de lo posible y deja abierta la puerta a futuras sorpresas.